Nuevo bloque de Meridiano 64. Bueno, el gobierno nacional empezó a no respetar su idea, ¿no? A una fuerte intervención en el mercado cambiario. Vamos a hablar de esto y de la situación en general de la política de la libertad avanza con el legislador porteño Gabriel Solano, que es un referente también del Frente de Izquierda. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por este contacto con Meridiano 64. Bueno, muchas gracias por la reportaje y saludos para todos los cordobeses. Gracias. Bueno, Gabriel, a ver, rápido por la parte económica. Un gobierno que no pensaba nunca en intervenir, interviniendo en el mercado cambiario para bajar el dólar paralelo, para bajar el contado con liqui, quemando de alguna manera nuestras reservas. Sí, si uno, es cierto que el relato libertario, si uno lo toma al pie de la letra, que es lo que recitó hasta el cansancio Javier Milei, y ve lo que hace, las diferencias son notorias, ¿no? Acá hay una política fuertemente intervencionista, pero no es una política intervencionista para beneficiar a los trabajadores, porque puede haber muchos tipos de política intervencionista. Ujú. Acá lo que está ocurriendo es que el gobierno quiere tapar con parches lo que es, digamos, un estallido financiero latente que vive Argentina. Argentina está al borde del default, no tiene reservas para pagar la deuda, ese es el tema absolutamente clave. Vuelve a haber, por lo tanto, una suba a riesgo país, eso anticipa esa tendencia al default. Se disparan los dólares alternativos y la única, si se quiere, bala que tenía Milei para decirle al pueblo no está yendo bien es que bajaba la inflación, pero todo el mundo sabe que si los dólares alternativos empiezan a crecer, eso anticipa nuevamente una devaluación y una suba, por lo tanto, Ujú. también de los precios. Ujú. Se acumulan fuertes presiones devaluatorias, lo reclama el FMI, lo reclaman los sectores del agro, y esto en un cuadro económico que es catastrófico. Hoy vi cifra, ¿no? La caída en mayo de la industria de 2 dígitos, la caída de la industria metalúrgica en junio de 2 dígitos, la caída del consumo popular en todo el país en junio de 2 dígitos. Es decir que cuando muchos nos decían que estábamos en una especie de B corta, que Argentina rápidamente iba a tener un repunte, puede tocar un piso, todavía estamos muy lejos de haber tocado piso, la economía es un derrumbe completo, y se viene a demostrar, un tema que creo que es importante decirlo, que mientras Milei decía, vamos a atravesar momentos duros, pero hay luz al final del túnel, lo que está pasando ahora es que estos momentos duros no nos están llevando a ningún lado, Ujú. sino que como revelan todas estas contradicciones económicas de fondo, solamente es una especie de interregno entre la gran crisis de diciembre y una nueva devaluación que se está gestando para las próximas semanas o meses. Ujú. ¿No pensás que la devaluación se puede evitar de alguna manera o morigerar la cifra con la no emisión monetaria? Lo que pasa es lo siguiente, nosotros si gobernásemos evitaríamos la devaluación tomando medidas que Milei no va a tomar nunca. Pero como Milei paga la deuda pública de manera puntual, y tiene una política de beneficio a sectores empresariales, es obvio que esa devaluación la están presionando y la van a conseguir. El último documento del FMI exige una devaluación del 30%. Acaba de echar el gobierno, tengamos en cuenta, hoy, a un funcionario que integraba lo que se llamaba el gabinete o el Consejo Económico de Milei, Mm. es un industrial de la rama textil, y reclamó una devaluación superior al 50% dentro de las entrañas del propio gobierno. Ahora, devaluaciones de semejante magnitud van a pulverizar aún más los salarios, más las jubilaciones, golpean el consumo popular, y esto es lo que se está discutiendo. Y lo más probable, y si quieres yo le hago una apuesta, que Caputo prontamente abandone su cargo, porque Caputo está Bueno, es liquidado. lo que se dijo desde el principio, Gabriel, que iba a ser una especie de fusible para hacer el trabajo sucio, la parte timbera que a él le sale bien y que después se iba a cambiar de ministro. Claro, lo que pasa es que no es que él tomó esa parte timbera y arregló cuestiones, sino que el país está peor. Tiene más deuda pública que antes, esto es importante. Las reservas están por el piso. El Bueno, riesgo país está lo llegando. reconoció el propio gobierno que a pesar de la amplia compra de divisas que se han realizado por la herencia, todavía siguen teniendo un rojo de 3.000 millones de dólares. Es decir, que Sí, en no realidad, solo que no hay un nuestro, dólar, sino que faltan 3.000 millones. sí, y yo te agregaría algo más, no estoy bueno con temas técnicos,
pero en parte la acumulación de reservas, esa es más trucha todavía, porque tiene como contraparte una deuda de lo que se llamó BOPREAL, que son las deudas con los importadores, que es muy superior a los 3.000 millones. Entonces, el aumento de reservas que se jactaba Milei tenía como contraparte un aumento de deuda con los importadores. Claro, Entonces, es lo mismo que lo venías trucho. haciendo Massa, digamos, patear la cosa Sí, para sí, lógico. adelante. Y ahora lo que está bien es un choque con los bancos, porque quieren que los pasivos que tiene el Banco Central los pase a tener el Tesoro, Ujú, para que se entienda. El Banco Central supuestamente es autónomo del gobierno del Tesoro, y aparte tiene la ventaja de tener la maquinita, puede imprimir billetes. Entonces, si mi acreedor de una deuda en pesos es el Banco Central, nunca podría ujú, no pagarla porque puede ujú, imprimir para pagarme, ¿se ujú, entiende? Como si vos tenés ujú. una deuda y tenés la capacidad de imprimir el billete del cual, de la moneda que debes. No tenés drama, nunca vas a ir al default. Ahora, al pasarse al Tesoro, es decir, al pasárselo al gobierno, ya el gobierno no tiene la maquinita. ¿Cómo va a pagar la deuda el gobierno? Solamente la puede pagar haciendo un ajuste fiscal aún mayor. Y eso no lo va a lograr. Pero eso significa menos jubilaciones, menos educación, menos salud, menos salario, más Y despidos. es la misma receta que venimos teniendo en los últimos años. Te cambio de tema, Gabriel, porque no quiero dejar de consultarte tu opinión sobre el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Nefasto. Nefasto, lo rechazo categóricamente. Hemos ¿Por qué? venido tomando, cuando digo, porque primero va a fracasar. Es decir, si uno ve los últimos 15, 20 años en Argentina, 20 años, te puedo tomar como una fecha, si vos querés, o un hecho que lo van a recordar los que somos un poquito más grandes, cuando fue el asesinato de Axel Bloomberg, Ujú. recordarán algunos, Sí, bajo el gobierno de Néstor Kirchner. No me acuerdo exactamente el año, que fue 2005, 2006, por ahí. Bueno, ya pasó 20 años casi. De esa fecha para acá se viene sistemáticamente endureciendo las leyes penales, dándole una penas de prisión efectiva a delitos que antes no lo tenían. Y como eso lo que ha ser, llevado, bueno, un montón de delitos, un montón. Todo se endureció. Hasta el Código Penal mismo pierde coherencia porque hay delitos que supuestamente son menores que otros y tienen más pena. Y eso ha llevado a que la población carcelaria crezca muchísimo. Hay un cuento que es una especie de puerta giratoria que alguien entra y sale, cuando en realidad el 80% aproximadamente de la población carcelaria no está condenada, no tiene condena firme, está ujú, procesada. ujú, Y por lo tanto, y la población carcelaria creció significativamente al punto que se construyeron cárceles, pues están todas hacinadas. Y la pregunta es la siguiente: le hemos dado más poder a la justicia, tenemos más cárceles, tenemos más presos. ¿La población está más segura? No está más segura. Entonces, esa orientación ha fracasado. ¿Y ahora qué se nos dice? Tenemos que ir contra los pibes de 14 años, de 13 años. ¿Por qué? Dice, porque las bandas delictivas agarran a un pibe de 13 años para delinquir, amparándose en que ese chico, si comete un delito, no iría preso. Entonces, vos fíjate lo que para mí es realmente una calamidad, porque ese chico sería víctima de dos cosas. Sería víctima de las bandas criminales que lo usan, y el Estado no protege a ese chico de las bandas criminales. Y en segundo lugar, sería víctima del Estado que no lo cuidó de las bandas criminales, pero después lo condena por haber sido una carne de cañón de esas bandas criminales. Es una locura. De punto argumental es un contrasentido completo, porque yo digo lo siguiente: si hay chicos de 13 años que son reclutados como soldaditos por bandas criminales, vayamos contra las bandas criminales y mandemos al pibe al colegio. Ahora acá no, acá hay que mandar al pibe a la cárcel. ¿Y qué vamos a tener? Una población carcelaria que ya no sé dónde la van a meter, porque las cárceles se han convertido en universidades de delincuentes. Es decir, en tanto es imposible que las cárceles cumplan la función que le asigna la Constitución, que es una instancia de rehabilitación, de ujú. resocialización. Eso no existe en ninguna cárcel del país, en ninguna cárcel. Entonces son todas leyes de tipo Ujú, represivas que suenan bien, hacen una ujú. demagogia del discurso oficial, pero desde el punto de vista del impacto efectivo que va a tener, ya podemos anticipar que va a ser malo, porque hemos tenido muchas medidas de ese tipo y siempre son así. Ujú. Gabriel, por descarte y teniendo en cuenta el alejamiento o el distanciamiento marcado que hay, ¿te sentís más cerca de Axel Kicillof? No, no, no. Obviamente, mi lejanía de Milei es tan fuerte que a uno puede pensar que me siento más cerca a Axel
Kicillof. Yo con Axel Kicillof militábamos hace mucho tiempo, más o menos juntos, cuando éramos chicos, él y yo. Ujú, Lo conozco hace muchos años, hace 30 años, en el movimiento estudiantil universitario de la Universidad de Buenos Aires, ujú. estábamos medio juntos. Él es hoy parte del peronismo. Y vos fíjate una cosa, Axel Kicillof no fue a este encuentro en Tucumán a firmar el pacto que le De los pidió 5 que Milei, no fueron. de los 5 que no fueron, y él protestó contra la ley de bases y específicamente hacía un acento en el tema de RIGI, este Ujú, régimen para las grandes inversiones. ujú, Ahora se produce un choque entre la provincia de Río Negro y la provincia de Buenos Aires, porque se tiene que instalar este puerto para exportar el gas licuado, que sería la única gran inversión que va a venir. Y estaba prevista de antes, iba a venir sin el RIGI, ojo, no es que dependía de RIGI, ya estaba establecido, le estamos dando un regalo a estos inversores. El IPF dice, para que se instale en Bahía Blanca, como era el plan original, la provincia de Buenos Aires tiene que adherir a RIGI. Y si dice, yo no voy a adherir a RIGI, pero acaba de mandar a la legislatura provincial un RIGI propio. Y cuando uno lo va a ver, en lo esencial repite los mismos beneficios que a RIGI de Milei le otorga a grandes inversiones. Y el que empezó con los RIGI en Argentina fue también Axel Kicillof, cuando bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hizo un pacto secreto para que Chevron realice las inversiones en Vaca Muerta. Y fue un escándalo, a este tipo institucional, porque era secreto y sigue siendo secreto, y la Corte Suprema de Justicia, por presentaciones judiciales que hicieron muchos ujú. sectores, senadores, diputados, requería la publicidad del pacto y no se quería dar. Estoy Así que, interpretando que estás diciendo que ladran de una manera distinta, pero en el fondo después hacen lo mismo. bueno, en muchos aspectos sí, por supuesto. No voy a decir que son lo mismo porque obviamente hay diferencias, pero esas diferencias no me acercan a uno o a otro. Y Ujú, en relación al peronismo, lo quiero decir también, fue una cantidad significativa de gobernadores peronistas los que fueron a Tucumán. Entre ellos, algunos de un círculo muy estrecho de kirchnerismo. Es el caso de Gerardo Zamora de Santiago del Estero, cuya esposa ujú. fue durante mucho tiempo la vicepresidenta del Senado con Cristina Fernández de Bueno, Kirchner. quizás van para el lado donde calienta el sol. Gabriel, nos hemos quedado sin tiempo. Te agradecemos por este contacto con Meridiano 64. Buenas noches para vos. Buenas noches para ustedes y a disposición. Chao, chao.